Estamos en el consultorio jurídico radial de la Universidad de Sucre por Unisucre FM Estéreo 100.8 en Indiana, con la dirección del doctor Jaime de la Osa Velázquez, rector de la Universidad de Sucre, dirección ejecutiva del doctor Pedro Caballero Gracia, director de Unisucre FM Estéreo, con la conducción de este servidor Miguel Romero Moreno, docente adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Sucre, con la técnica de Rubén Darío Salcedo Jr. En las redes sociales, con la técnica de los estudiantes de Derecho, Lucía del Carmen Gómez Álvarez y David Elías Garay Pérez, adscritos al consultorio jurídico de la Universidad de Sucre. El tema de hoy es inclusión e interculturalidad en la educación. Los invitados son dos profesionales conocidos en el ambiente académico de Sucre y la región, con alta experiencia, formación académica y versados en el asunto. Se trata, en primer lugar, de la psicóloga Nelly Mercado Ruiz. La doctora Nelly es psicóloga de la Universidad del Norte, especialista en psicología clínica, candidata a neuropsicología y educación de la UNIR de España. Tiene como habilidades profesionales la intervención en psicología clínica, psicoorientación escolar, diseño y ejecución de proyectos y programas, liderazgo en la implementación de sistemas de gestión de calidad, docente universitaria y manejo de herramientas de la informática. También está como invitado el abogado Luis Pérez Cervantes. Luis Pérez Cervantes es abogado, especialista en Derecho Comercial y Marítimo, maestrante en Derecho, maestrante en Administración y Planificación Educativa, con experiencia en asesorías en Derecho Comercial nacional e internacional, legislación aduanera, litigante en Derecho Civil y Comercial, sociedades en Derecho Marítimo y en Derecho Aduanero. Además, es abogado conciliador, con experiencia y manejo en insolvencias de personas naturales no comerciantes. Bien, como quiera que aquí quienes van a hablar son los invitados, es la regla general, y por lo de la inclusión, iniciamos el programa con nuestra invitada, la doctora Nelly. Adelante, doctora. Salude a la audiencia que está. Antes de, disculpe, le recordamos a la amable audiencia de Unisucre FM Estéreo que se pueden comunicar directamente al celular 312-8844-156 o al WhatsApp. Ese es el abonado celular de Unisucre FM Estéreo. O al abonado celular del consultorio jurídico de la Universidad de Sucre al 857-2937. También tenemos WhatsApp en ese número. Entonces, ahora sí, doctora Nelly, disculpe, los micrófonos son suyos. Listo, bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me encanta, y es todo esto de la inclusión e interculturalidad en la educación. Cuando tocamos este tema es preciso hablar de que se le garantice el derecho a la educación para todos. Entonces, hablar de la educación inclusiva e intercultural es hablar, ¿verdad?, de la capacidad que tienen que haber en los entornos educativos y sobre todo en las instituciones educativas, ¿verdad?, de valorar la diversidad de nuestros estudiantes, entendiendo y protegiendo las particularidades de nuestros estudiantes, es promover el respeto dentro de las instituciones educativas, el respeto a ser diferente, aprender a convivir con los demás. ¿Qué es lo que busca la inclusión educativa? Identificar y examinar todas esas barreras, ¿verdad?, que tienen nuestros estudiantes para acceder al aprendizaje. En la educación inclusiva, en las entidades de educación superior, lo que se busca es garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso a la educación superior, tengan permanencia en la educación superior y puedan graduarse, ¿verdad? Es desarrollar políticas que atiendan a la diversidad de nuestros estudiantes. Eso es hablar de inclusión educativa. Hablamos de inclusión educativa, ¿verdad?, es hablar de participación y hace importancia a que todos nuestros estudiantes, sin discriminación, ¿verdad?, puedan tener voz y ser aceptados por lo que ellos son.
hay un término en educación inclusiva que es la diversidad y es el término característico de la inclusión educativa, un término representativo, ¿verdad? Que debe ser entendido como una característica innata de los seres humanos, porque es que todos los seres humanos somos diversos, todos somos diversos, una característica de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces, la universidad que apoya la diversidad encuentra riqueza en las particularidades de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, ¿ya? Y en esas particularidades garantiza los derechos a los estudiantes, ¿verdad?, que de pronto por razones de orden social, económico, político, cultural, lingüístico o geográfico se quieren especial protección porque son grupos que generalmente han sido excluidos del sistema educativo. Hablar. En ese sentido, se le está dando cumplimiento a un mandato constitucional. La Constitución Política Colombiana, en el artículo 13, dice así: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Tengo entendido que esta ley que regula o que el tema de hoy, la inclusión e interculturalidad, es en desarrollo de ese mandato constitucional. Y esto pues, esto obedece a lo que nosotros en derecho llamamos el bloque de constitucionalidad, el artículo 93 de la Constitución Política. Una cantidad de normas y convenios, tratados y convenios internacionales que están orientados en ese sistema. Y esto es pues darle cumplimiento a esto. Así que estamos en buen momento, en buena hora, un poquito tarde, cumpliendo con esos postulados supranacionales y nacionales ya en la Constitución Política. Adelante, doctora. Disculpe la interrupción. No, es muy acertada su intervención. Entonces continuamos de que hablar de inclusión educativa e interculturalidad, ¿verdad?, es hablar, cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a ese conjunto de relaciones e interacciones que deben existir en los diferentes grupos, ¿verdad?, sociales que existen en las instituciones de educación. Es hablar de cómo me puedo yo enriquecer entre las diferencias de esos grupos, cómo puedo enriquecer mi cultura y cómo todos esos grupos, ¿verdad?, al confluir en el respeto, ¿verdad?, pueden enriquecer los procesos educativos. Hablar de educación inclusiva e interculturalidad también es hablar de equidad. Y cuando hablamos de equidad se refiere, ¿verdad?, a un sistema educativo que se adapta a la diversidad, ¿verdad?, entendiendo las necesidades de los estudiantes, las particularidades y genera condiciones de accesibilidad a la educación. Cuando hablamos de educación inclusiva también hablamos de políticas educativas pertinentes, ¿verdad?, pertinentes al contexto que les rodean nuestros estudiantes, a ofrecer programas de formación acordes a las necesidades del contexto. Y también, por último, hablamos de una característica que es la calidad, y esto hace referencia a las condiciones óptimas en las que se les debe prestar el servicio de educación y al mejoramiento continuo. Todo esto encierra lo que es la educación inclusiva e intercultural. Doctor Luis Pérez, lo escuchamos a usted, bueno, la doctora Nelly casi no me dejó nada que decir, fue muy clara, muy puntual y clara en sus apreciaciones en los temas que estamos tratando hoy. Bien, ahora, como nosotros estamos a nivel de educación superior, el tema que nos atañe, ¿cómo es
¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrollará o se está desarrollando esa política a nivel de las universidades, de la educación superior, especialmente lo que conocemos, lo que estamos al interior de la Universidad de Sucre? Bueno, buenos días a todos, por nuestro radio escucha por Unisucre FM. Gracias, doctor Miguel. Sí, tal cual como lo comentó mi compañera el día de hoy, la doctora Nelly, desde el punto de vista, digamos, diversidad, desde el punto de vista entendimiento, eso hace parte de cada uno de los integrantes de las comunidades académicas. Entiéndase, desde la parte administrativa, desde aquella persona que nos atiende, ese vigilante que nos abre la puerta, las personas de mantenimiento, de aseo general, aquellos conductores, nuestras personas que nos encontramos, los secretarios o secretarias que nos encontramos en todas las oficinas y mucho más aquellos entre los estudiantes mismos y la relación estudiante-docente. También todo eso hace parte, digamos, de la posibilidad de que cada uno, primero que todo, estemos capacitados, ¿cierto? Eso es un trabajo que no se construye. Yo tengo un dicho, que una pared no se construye ni con un ladrillo ni en un día. La construimos con varios ladrillos y en varios días, ¿cierto? Eso es un trabajo poco a poco. Eso es ir sembrando y que cada uno de nosotros se vaya replicando. En el caso pues, particular, nosotros en Derecho, desde nuestro consultorio jurídico, venimos haciendo en los 4 consultorios, cuando los muchachos llegan de sexto, en este trabajo que se está haciendo con los estudiantes, es bueno también recordar, perdóname Miguel, que nuestro consultorio pertenece a la red Tejiendo Justicia, del Ministerio de Justicia, y que también nuestro consultorio es el líder de los 54 consultorios de la costa atlántica, de los 7 departamentos de la costa atlántica. Somos los coordinadores de los consultorios jurídicos. Por favor, es importante que repitas esto con énfasis, con claridad, porque la gente cree que porque estamos acá, por acá, después de los Montes de María, medio agrícola, medio agropecuario, medio escondido, disculpen, perdón, allá en el altiplano se nos suele llamar corronchos, pero lo somos a mucho honor. Entonces, porque somos corronchos, pues sí, estamos como por allá olvidaditos. Entonces es bueno que se destaque esto. Pero es sabroso, porque así tenemos más sabrosura. Ay, eso tenemos más sabor. Claro. Oye, lo que pasa es que ellos no saben lo sabroso que es el corroncho. Hombre, bueno. Un guapirreo en una corralea, hombre, por favor. Totalmente. Bueno, lo del consultorio, ¿cuál es el papel que el consultorio jurídico de la Universidad de Sucre desempeña a nivel regional de los 54 consultorios jurídicos de la región Caribe? Por favor, que nos escuche hay que sacar pecho, tenemos que mostrarlo. Total. Bueno, eso es un trabajo que es de todos del consultorio, incluyéndote también a ti que haces parte de nuestro consultorio a nivel radial, los días sábados, que le llevas también temas de interés a toda la región. De la red Tejiendo Justicia, del Ministerio de Justicia, lo que hacemos o enfocamos es tratar de garantizar derechos, ¿cierto? Empezando por allí. Y casualmente esto es uno de los derechos que es fundamental, que es la educación, que tratamos poco a poco de ir llevándola, como hablamos ahorita, que eso es aparte también toda la comunidad académica. Y desde el año, ya llevamos año y medio, 2 años, para 2 años, como líderes, como coordinadores de la región Caribe, de la red de Tejiendo Justicia del Ministerio, siendo los coordinadores y líderes de los 54 consultorios que ya están en los 7 departamentos de la costa. Llámese desde La Guajira hasta Córdoba. ¿Okay? Y entre ellos interrelacionamos, trabajamos, nos capacitamos, cambiamos experiencias entre todos. Hacemos movilidades, entrantes, salientes, experiencias, por ejemplo... Perdón, Luis, doctor Luis, perdón. De pronto la comunidad académica sabemos es lo que acaba de decir. ¿Qué significa eso, el intercambio? El intercambio para la gente de Intramuros. Listo, el intercambio es que tenemos la posibilidad de que nuestros docentes
o nuestros directores de consultorio interrelacionen y se trasladen, por poner un ejemplo, a otra universidad en Barranquilla, a otra universidad en Cartagena, en La Guajira, como tal lo hemos hecho. Intercambiamos, capacitamos a los estudiantes de allá. Igualmente, ellos también, aquellos directores también de consultorio o docentes adscritos a los consultorios jurídicos, vienen y nos capacitan en diversos temas. Y también uno de esos temas es la parte de la inclusión, ¿cierto? Es la parte de inclusión y la interculturalidad, son uno de los temas focales muy interesantes. Y a partir de ahí, tenemos también la responsabilidad de capacitar a nuestros estudiantes que pasan todos por consultorio jurídico y que esto es transversal e interdisciplinario. Por eso contamos con la doctora Nelly, también con la doctora Edna, como psicólogas de apoyo, que hacen parte de las ciencias sociales. Nosotros los abogados también, y que nos tenemos que deslindar de ese famoso que es que yo soy abogado y entonces como soy abogado soy el jurista y soy el más letrado. No, nos tenemos que deslindar. Somos personas terrestres, terrícolas, tal cual como nosotros, y todo lo contrario, tenemos que tener más sensibilidad hacia las comunidades, hacia la parte social, hacia la inclusión, garantizar los derechos de las personas. A veces no se dan las cosas como uno piensa porque también esos derechos son administrados o las decisiones son administradas por unos terceros que tratamos de garantizarla, llámese rama judicial, llámese bienestar familiar, llámese cualquier otro tipo de entidad, pero tratamos de trabajar y en eso también educamos a nuestros estudiantes. Entonces, siempre, digamos, arrancamos por lo menos desde esa base, con la educación. Hay unos temas que nosotros manejamos que se llaman clínicas jurídicas, que también esas clínicas jurídicas van enfocadas también a varios temas, como son también discapacidad, que es parte de la inclusión, género es parte de la inclusión, ¿cierto? Las partes de étnicos es inclusión, ¿vale? Y cuando hablamos de etnia, es claro también aclarar que están todas, digamos, las diversidades como indígenas, negros, rooming y otros, ¿cierto? Afro, etc. Entonces también todos esos trabajos los hacemos. Y llámese género también, que también va de agarrito de la mano de la parte del LGTBI, ¿cierto? Entonces todo eso también hace parte de la formación e inclusión y de la capacidad de entender de que somos diversos. Y a partir de que podamos ser diversos, creo que algo estamos aportando a la generación de paz, porque es que estamos generando menos conflictos. Y al momento de generar menos conflictos, ese sea en nuestra propia cuadra, en nuestro propio vecino o en nuestro propio compañero de estudio, pues estamos de una u otra forma también aportando, ¿cierto? Y adicionalmente, nuestros docentes de consultorio se capacitan todos los meses, entre dos veces, digamos, bimestral o todos los meses, dependiendo de los cursos, con el mismo Ministerio de Justicia, en temas de enfoque étnico, en temas de derechos de las personas con discapacidad, en inclusión, lenguaje inclusivo y muchos otros temas. Entonces, y eso es parte fundamental, porque como parte de las estrategias también, es que primero, digamos, desde la parte educativa, esa transformación curricular que deben tener nuestros planes de estudio, pero quienes hacemos esa transformación o esos ajustes razonables a nuestros planes de estudio, buscando las formas de entender o las diferentes formas de cognitivas, y en la parte psicológica, doctora Nelly, ¿cierto? La parte cognitiva es que todos entendemos no de la misma forma, sino de formas diferentes, ¿cierto? Ese docente, para simplemente llegar y plasmarlo la letra en un plan de estudio de asignatura, debe estar capacitado, porque si no, ¿cómo hace para llevar ese conocimiento o esas estrategias de ajustes razonables que fácilmente puede tener dentro de su salón de clase para con ese aspecto diferencial, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante. Primero, trabajar en esa parte, se está trabajando en la parte de transformación, pero también tenemos que a esos docentes que sean líderes deben también, que sean replicadores, también tenerlo en cuenta para la transformación curricular en cada asignatura, porque cada estrategia me puede llevar, hay unas variables, y esas variables me dejan ver
que cada uno, si somos, digamos, 40 personas, 30 personas en un salón de clase, 20 personas en un salón de clase, cada una primero piensa diferente, cada una entiende de forma diferente, ¿cierto? Y esa educación tradicional, y sobre todo a nosotros como abogados que recibimos, que era, yo lo llamo esa educación de línea, que simplemente se paraba el docente allá a dar línea, explique, y dicte, ya eso o totalmente obsoleto, totalmente mandado a recoger, ¿cierto? Y todo lo contrario, como también tenemos que tener en cuenta nuestro decreto 1330, que el enfoque de aprendizaje del estudiante, el centro es el estudiante, ¿cierto? El estudiante es el que más debe desplegar su labor de aprendizaje. El docente es aquel guía, aquel acompañante que le vamos dando. Obviamente en la carrera de Derecho tenemos algo especial, tan como en las otras carreras, que obviamente hay que dar una explicación, unas normatividades, aprenderlo a argumentar, aprenderlo a entender, a todo ese tipo de lecturas de jurídicas que a veces algunos autores, ya gracias a Dios, hoy en día son menos ladrillo, como decimos nosotros, que eran algo que no lo entendía, tenías que explicar, preguntar a 3 y 4 compañeros qué decía ese autor allí porque era entendible y bueno, todas esas cosas. Entonces, todo ese trabajo también hace parte de la inclusión, ¿cierto? Y todas esas poblaciones diversas, víctimas del conflicto también, personas de frontera, ¿cierto? Todo eso también va allí en la posibilidad de que tengan acceso a la educación, y dentro de esas estrategias, digamos, totales y sugeridas inclusive dentro de los mismos lineamientos del ministerio, porque esto no lo estamos inventando, estos son ya, como bien lo comentaste tú, convenios internacionales que tiene el mismo gobierno para nosotros, colombiano, y los otros países, tratar de superar todo este cierre de barreras, porque son barreras que nosotros mismos, los seres humanos, nos colocamos a evitar el acceso a la educación. Entonces son barreras y esas barreras tienen que desaparecer, ¿cierto? Entonces, dentro de esas estrategias, digamos, de procesos académicos, llamémoslo así, como hay otros que te voy a mencionar más adelante, podemos hablar de 3 estrategias. 1, examinar la integridad de los currículos y definir currículos flexibles, estén adaptados a las particularidades de los estudiantes. Lo cual quiere decir que debería haber un estudio previo, cuáles son mis estudiantes que me van a tocar, qué estudiantes estoy afrontando, ¿cierto? Un análisis para saber qué estrategia voy a utilizar. Adicionalmente, y también en su entorno, en los contextos regionales, porque cada región tiene también sus particularidades. Ahorita muy justamente estábamos ahorita en eso, ¿cierto? Entonces, desde una perspectiva interdisciplinaria, lo cual quiere decir que si así sea que yo tenga mi asignatura, que es X asignatura, X o Y asignatura como tal, también necesito del otro profesional, claro, de que me ayude a buscar la interdisciplinaridad también en ese plan, y más aún en la parte del aprendizaje, digamos, diferencial, ¿cierto? Que puede suceder. Y también teniendo en cuenta las TICs. Las TICs son fundamentales, apoyo también para todo este tipo de flexibilidad. La segunda sería crear los planes de estudio didácticos, innovadores, que tengan en cuenta las particularidades nuevamente del estudiante y los procesos de aprendizaje y desarrollo de las capacidades. Como lo dijimos ahorita, no todo el mundo tenemos las mismas capacidades y decimos repíteme, y todo eso también es adaptación, tenemos que entenderla, ¿cierto? Y como tercera, establecer un servicio de apoyo pedagógico que cuente con los reconocimientos institucionales adecuados, que implemente, por ejemplo, las tutorías o cursos de nivelación, que eso también es de vieja data, pero apoyados a estas personas que necesiten, y eso ya se llaman hoy en día ajustes razonables, ¿okay? Entonces, digámoslo así, esas, digamos, son 3 sugerencias, pueden ser 3 sugerencias, pueden existir muchas más, pero son 3 sugerencias dentro de los mismos lineamientos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación. Bien, gracias, doctor Luis Pérez. Dentro de esto, política de inclusión e interculturalidad, indudablemente deben también respetarse, y estoy seguro que así debe ser, algo que no tiene que ver ya con la parte cognitiva, étnica, sino con las ideologías. Porque usted lo dijo bien claro, esto está enfocado hacia la construcción de la paz. En la medida en que todos nos aceptemos a los demás como iguales a nosotros,
y ellos nos aceptan de igual manera, pues estamos contribuyendo notoriamente a la paz, algo que debió construirse o establecerse hace 50 años, no nos estuviéramos matando ahora. En el mundo, pues no solamente aquí, verbigracia el conflicto palestino-israelí. Bien, hablando de esta ideología, ahí vamos a encontrar que hay personas que piensan políticamente de una manera diferente a como nosotros lo concebimos, las diferencias políticas, religiosas y filosóficas. Y están esas personas, la mayoría de las veces, en el mismo salón, o en el caso de derecho, que somos bastante polémicos, uno encuentra gente con posiciones políticas, religiosas y filosóficas diversas. Y es necesario que haya que se comulgue entre todos, ¿sí? Aceptarlos a todos, entenderlos a todos. Y ese es un trabajo arduo, bastante duro, por parte del docente y toda la comunidad académica, ¿sí? Totalmente, son estrategias, o sea, volvemos a lo mismo. Tengo que analizar a qué me estoy enfrentando, quiénes son mis pares, porque al último, esa relación docente-estudiante, somos compañeros. Somos lo mismo. No somos lo mismo, estamos en lo mismo. Sí, exactamente, ¿no? Y estamos en lo mismo, porque nosotros en algún momento fuimos estudiantes también fuimos docentes hoy en día, fuimos estudiantes de pregrado. Y cuidado, y no estamos estudiando otra carrera, que seguimos siendo estudiantes de pregrado. Somos estudiantes de posgrado en especialización, somos estudiantes en maestría, somos estudiantes en doctorados, en postdoctorados, ¿cierto? Tengo unas experiencias muy bonitas que también estoy haciendo, estamos terminando acá muy honrosamente, también estudiando la especialización en seguridad en el trabajo de nuestra universidad, muy buena por cierto, la recomiendo. Y tengo como compañeros estudiantes que tuve en pregrado, hoy los tengo como compañeros en posgrado. Y tenemos una relación espectacular, nos compartimos, hablamos, molestamos, y esa interacción de respeto, digamos, de puntos de vista, de algún momento que fuimos uno al otro, no tiene por qué haber también eso, sino el respeto. E incluso aquellos estudiantes que nosotros tenemos la carrera, hablando ya propiamente de nuestra universidad, en educación, ¿cierto? Y en algunos momentos tienen dentro de su plan de estudio aquellos estudiantes que están en séptimo, octavo, con ser practicantes, con semestres fácilmente menores, y en ese momento ese estudiante se te vuelve un docente más, y ese estudiante de primero, segundo, tercero o cuarto tiene que entender que ese compañero suyo es ahora el docente, ¿cierto? Y te hay que respetarlo. Entonces, todas esas cositas también hacen parte de esa diversidad, de todo ese entorno, y saber y desblindarnos, porque también muchas veces hemos evidenciado que cuando el estudiante, obviamente en primero, segundo y tercero, esa adaptación que llamamos del paso del colegio a la universidad, tiene que irse desblindando, tiene que ir dejando esos lastres que traía, o esas manías o malas costumbres del colegio, y traerlas también a la universidad para que se dé un entorno en paz dentro del salón de clase y entre todos nos ayudemos, ¿cierto? Es lo que llamamos a veces el bullying o la que me molesta, todas esas cositas que muy folclóricamente la llevamos todo en el ADN, en la sangre, ¿cierto? El costeño lo lleva eso en ese ADN, esa alegría, que piensa que simplemente molestando con un chiste a una persona, ese chiste no sabemos cómo lo va a receptar esa otra persona. Y eso también hace parte de la inclusión, ese comportamiento que tengamos y ese respeto entre los demás, ¿no? Entonces, mira que también todas esas cositas parecen cositas, pero esas cositas es el ladrillito que nos va ayudando a construir la pared poco a poco. Bien, doctor Anli, continuamos. Aquí hay el papel en la hora de clases. Sí, lo miramos desde la perspectiva del abogado, ¿sí? El abogado con una amplia trayectoria y experiencia en esto de la educación. Ahora lo vamos a escuchar de la autoridad desde el punto de vista psicológico, ya de su ciencia, dentro de eso de la inclusión, cuál es el papel o cuál será el papel o cuál debe ser el papel del docente acá a nivel de la
educación superior en el aula de clase, en atención a todos esos factores de los cuales ya hemos hablado, sobre todo el doctor Ruiz. Adelante, doctor. Bueno, hay que hablar de un docente inclusivo, ¿verdad? Total. Ese es el docente que necesitamos, un docente inclusivo. ¿Qué características tiene que tener el docente inclusivo, verdad? Es ese docente que es capaz de desarrollar las prácticas pedagógicas valorando la diversidad de sus estudiantes, ¿verdad? En términos de equidad, de respeto y de interculturalidad. Hablamos de un profesor inclusivo, es ese profesor que participa activamente en el desarrollo de los currículos, ¿verdad? Es el profesor que se preocupa porque esos currículos, ¿verdad? Por innovar en metodologías, en currículos, ¿verdad? Por innovar en esas prácticas pedagógicas que apunten a la diversidad de sus estudiantes. El doctor hablaba, y esta parte es importante, caracterizar a ese estudiante con el que yo estoy trabajando para poder adaptar mis metodologías, ¿verdad?, a las particularidades del estudiante. Debe ser un docente autodidacta, que se preocupe por aprender, ¿verdad?, por ser competente a toda la población, ¿verdad?, y responder a las necesidades de la población que están manejando. Debe ser un docente capaz de valorar la diversidad de sus estudiantes, aprender de ella y enriquecer los procesos educativos con esa diversidad. Y debe ser un profesor capaz de incluir sus didácticas pedagógicas, ¿verdad?, y todo el material que va a utilizar de apoyo en cada una de sus asignaturas, que busquen ese material a eliminar esas barreras de aprendizaje y que todos los alumnos, ¿verdad?, estén incluidos en esas prácticas de aprendizaje. Debe ser un docente con una mente flexible, debe ser un docente con una vocación, ¿verdad?, que se deslinde de todos esos prejuicios, ¿verdad?, y sea capaz de entender la diversidad, de que todos somos diversos y que todos tenemos derecho a acceso a la educación, y que como docentes debemos poner todos nuestros recursos y todo nuestro conocimiento a favor, ¿verdad?, de que los chicos tengan acceso, permanencia y que lleguen a graduarse. Gracias. Nos vamos a una pausa musical con un
Reiniciamos o continuamos con la emisión del consultorio jurídico radial de la Universidad de Sucre por Unisucre FM Estéreo. Hoy tenemos a los invitados a la doctora Nelly Estela Mercado Ruiz, psicóloga, y al abogado doctor Luis Pérez Cervantes. Mire, Cervantes Saavedra. Bueno, estamos hablando de un tema de bastante actualidad y que perdurará, es la inclusión e interculturalidad en la educación. La doctora Nelly nos estuvo disertando, aclarando cuál es el papel del docente en el aula de clase. Ahora, ya comenzamos por lo bajo, ahora nos vamos un poquito arriba. Desde las políticas del ministerio, en primer lugar, lo que nos atañe del Ministerio de Educación. Políticas del Ministerio de Educación que deben ser el desarrollo de lo que está en la Constitución y el desarrollo de la Ley 1618 de 2013. Correcto, Miguel. Es importante que, digamos, estos son temas que tienen de trascendencia y tienen su respaldo, digámoslo así, jurídico, normativo o de obligatoriedad por alguna norma, alguna ley. Tenemos la 1618 del 2013, aquella norma que nos establece las disposiciones para garantizar en pleno ejercicio el desarrollo de las personas con discapacidad, ¿cierto? Tenemos también la 1421, el decreto 1421, que es el que reglamenta el marco de la educación inclusiva para la atención educativa en la población con discapacidad. Hablemos también entonces de esa palabrita discapacidad. ¿Qué es la discapacidad o qué puede ser la discapacidad? Porque en algún momento de la vida todos somos discapaces en algo. Cuando tú te rompes un brazo, tienes una fractura, cuando tú tienes un esguince de tobillo, una cosa, estás discapacitado, pues tienes una lesión y tienes un tiempo temporal para hacerlo. Otras personas tenemos unas discapacidades, digamos, por toda nuestra vida, digamos, no temporales, sino normales. Y te voy a echar un cuento personal y quiero que todos lo tengan claros, que son garantizar derechos. Hoy en día estamos hablando de la educación, voy a salir un poquito de la educación, pero algo personal. Tengo un hijo que tiene síndrome de Edward. ¿Síndrome de Edward? Ese síndrome de Edward, los que son médicos o alguna cosa, dicen, para lo que le estudian los médicos, no es compatible con la vida. Tal cual me lo hizo saber en algún momento una cardióloga infantil, en una clínica no aquí de la ciudad, en otra ciudad. Y ellos pues nacen también con parte cardíaca. Y simplemente lo que hablábamos ahorita, todos estos son derechos de vida, de dignidad humana, del ser humano, y esa doctora, que es parte de la responsabilidad de la educación que hoy en día tenemos para con nuestros estudiantes, no solamente en derecho, sino en todas las carreras, denotaba que no tenían ni idea de los derechos a garantizar de las personas o de los ajustes razonables que podían hacer o las oportunidades. Y simplemente nos dicen así, ellos no se operan, ellos se dejan morir. Hoy día, gracias a Dios, mi hijo tiene 4 años. Con mismo comentario de los mismos médicos, contra todo pronóstico médico, contra todo pronóstico clínico, les está enseñando las oportunidades de vida que tiene una persona con este tipo de discapacidad, para ponerte un ejemplo. Entonces, afortunadamente, y le doy gracias al Señor, cuando me tocó enfrentar a esto, tenía los conocimientos, nos habíamos tenido la oportunidad de capacitarnos y decirle, señores, vamos a Junta Médica y en Junta Médica valoramos. Y afortunadamente, tanto el cirujano, cardiólogo, la genetista y todo dicen todo lo contrario, si se opera, mejora la calidad de vida. Ahora, eso en este campo.
ahora llevémoslo al campo ya de la educación, ¿cierto? Y sin decirte, pues, todas las peleas jurídicas que hemos tenido garantizando por los accesos a la salud, por las EPS, con todo lo que ustedes ven de moda, que ven todos los días en las noticias, ¿cierto? Ahora mucho más también en educación. En la parte educativa, lo mismo el mismo gobierno desde el 2014, el Ministerio de Educación tiene unos lineamientos en inclusión de género, en inclusión educativa, en inclusión de interculturalidad, en diferentes cosas. Pero desafortunadamente no nos educamos, no nos capacitamos. Pensamos que aquella persona que tiene algún tipo de discapacidad es la extraña y que ella es la que tiene que ajustarse a nosotros. No, señor, estamos equivocados. Nosotros nos tenemos que ajustar a ellos. Tenemos que hacer nuestros ajustes razonables. Tenemos que buscar la parte diferencial. Tenemos que bajarnos de ese pedestal que podemos estar arriba, bajarnos, ser terrícolas y ayudarlos. De alguna forma vamos a encontrar discapacidades físicas, discapacidades cognitivas, discapacidades sensoriales, o sea, personas simplemente con el dialecto podemos hacer. Simplemente con el dialecto podemos mirar. A veces que son notorias las físicas y hay personas que no saben cómo abordar. Hay personas que de pronto tienen limitaciones de lenguaje, ¿cierto? De entendimiento, de escucha. Y tenemos que hacer unos ajustes razonables, traer un traductor, tener un traductor, sea para la parte judicial o inclusive para nosotros como educandos, dentro de los salones de clase, alguien que le traduzca la lengua de señas, porque es una lengua, como el español, toda la lengua de señas, ¿cierto? O algunos también puedan tener las sombras, el acompañamiento sombra que le llamamos, ese acompañamiento que no es un estudiante, pero que sí se le debe permitir el acceso a las universidades, el acceso a los colegios, para que apoye a esa persona que tiene algún grado o tipo de discapacidad, independientemente de cuál sea, y que de pronto lo necesita, y ese es el acompañante sombra, que ustedes lo ven allí también. Entonces, la doctora Anel me quiere ampliar un poquito en esto. En esto del acompañante sombra, doctora, con todo respeto, solicito el uso de la palabra, no faltaba más, ustedes son los invitados, pero ese el anfitrión tiene que hablar también. Tengo una experiencia cuando estuve haciendo la especialización en ciencias penales y criminológicas en la Universidad de Cartagena. Estaba una señora abogada que tenía una discapacidad, era invidente, pero la invidencia fue ya en la adultez, una enfermedad que va progresando con los años y que no tiene reversa, y ella llevaba a una persona que estaba con nosotros. Actualmente esa señora, cuando ya estaba con nosotros en el aula, era magistrada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bolívar. En Cartagena, en Bolívar, es muy respetada esa señora por la sentencia, las decisiones que toma muy ricas en sabiduría, en jurisprudencia, que llamamos nosotros, en doctrina. Entonces, ya al lado sentaba una muchacha que ella la pagaba de su salario y era quien le tomaba apuntes y todo. Y yo recuerdo que y le tocó exponer. ¿Y esta señora cómo va a hacer? Vea, y lo que decía, hablando en lenguaje coloquial, nos dio sopa y seco a todos. Es decir, desde su limitación que aún tiene. Bien, aprovecho la oportunidad de la interrupción y, doctor, usted me va a ayudar. Vemos algo en cuando se dice no, que esa persona no sirve, que mire que no le siga moda de estudiantes, son las personas con el síndrome de Asperger. Tenemos a Messi. De pronto Messi fue un pésimo estudiante, debió ser un desastre como estudiante, digo yo, no sé, pero vea. ¿Sí? Y quién sabe cuántos Messi se quedaron en la historia que de seguro tenían no la capacidad de eso, de esa virtualidad, ese virtuosismo para el fútbol, pero de pronto para la música, para las matemáticas, para la física, quién sabe para qué, pero como
no eran buenos estudiantes, se perdieron esos genios. Y esto yo estoy seguro que esta política de inclusión va a evitar que se pierdan esos genios. Ahora sí le escucho, doctora. Hablando un poquito pues, de esto que usted me está diciendo, y es que hoy tenemos que hablar de las inteligencias múltiples. Y entonces la educación también tiene que estar enfocada a entender que todas las personas tienen diferentes, ¿verdad?, tipos de inteligencia y aprovecharlas, ¿ya? Aprovecharlas y potencializarlas. Ese también debe ser el papel del educador. Ahora sí voy a lo que hablaba el doctor, de la inclusión también en el contexto de la salud. Y es que si hablamos de inclusión, claro, hoy estamos hablando en el contexto del educativo, pero la inclusión debe comenzar desde el núcleo familiar. Desde el mismo momento en que muchos padres de familia no aceptan la condición de su hijo, ya el mismo padre se convierte en una barrera para que ese chico pueda acceder a todos los derechos en salud, derechos en educación, ¿verdad? Cuando somos padres negligentes, padres que de pronto no se enfocan en esa particularidad del chico, allí empieza, ¿verdad?, las barreras. Por eso es que desde el hogar también debemos tener actitudes incluyentes. Las instituciones educativas, los colegios, son importantes en esto. ¿Por qué? Porque el docente es el que generalmente comienza a identificar que ese niño tiene una barrera para acceder al aprendizaje, ¿ya? Entonces, el docente identifica, y el trabajo del Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud tiene que ser un trabajo articulado, porque cuando se identifican esos chicos que tienen barreras para acceder a el aprendizaje, estos chicos tienen que ser remitidos a los equipos de bienestar de las instituciones educativas, y los equipos de bienestar son los que activan la ruta con las entidades prestadoras del servicio de salud de estos chicos. Y estos chicos deben recibir toda la atención interdisciplinar, médicos, neuropsicólogos, pediatras, psiquiatras, lo que ellos requieran, ¿verdad? Y que estos chicos deben estar caracterizados en una base de datos a nivel nacional, ¿verdad?, de las personas que tienen de pronto esa particularidad de personas con alguna condición. Y el sistema de salud debe ser garante de todos los derechos, de que eso no queda allí. Tiene que garantizar que si el niño, la medicación en caso de que sea medicado, programas de rehabilitación en caso de que sea, ¿verdad?, necesario. Y también el lenguaje inclusive que utilizan, ¿verdad?, las personas que prestan el servicio de salud. Entonces, inclusión, tenemos que poner este tema en la mesa en todos los contextos, no solo en el educativo. Te pido un momentico la palabra. Es importante lo que también Nelly dice, el autorreconocimiento. Si del conocernos de la familia, el autorreconocimiento, y a veces también todos los centros educativos tenemos un problema grande, que cuando llenan el formato de inscripción o para un cupo de alguna carrera X o Y en cualquiera de las universidades, a veces no nos autorreconocemos y no llenamos allí la información necesaria. ¿Por qué? Porque eso hace parte también de la caracterización. Y qué puedo hacer o cómo puedo hacer si no me han informado, sino cuando ya tenemos de pronto algún problema o algo que ocurrió y no sabemos que realmente ese estudiante o esta persona tiene o tenía algún tipo de novedades o discapacidad, o teníamos que hacer, o condición, que teníamos alguna condición especial. Exactamente, condición especial. Entonces, también eso hace parte del autorreconocimiento, y autorreconocerlo no es malo. Reconocemos todo lo contrario, a veces nos miramos, tenemos que mirarnos en un espejo y decimos qué bonito soy, qué feo soy. En el caso mío digo otra cosa. Además de feo, bueno, ya sabes. Bueno, doctora Nelly, doctor Luis Eduardo, lo voy a comprometer en vivo y en directo con la comunidad de escuchas de Unisucre FM Estéreo. En nuestra región, como en toda Colombia, se dio un conflicto armado. Es más, ese conflicto armado todavía está ahí, está vivo, solo que con otros actores, pero siempre actores armados, infortunadamente. Esto de la inclusión, como ya vimos, esto construye paz. Pero hay personas que tienen algún grado ¿cómo es que dijimos?
tiene una característica especial por haber sido víctima del conflicto. Usted lo sabe mejor, que son traumas no físicos sino psicológicos que hacen, que impiden una buena socialización, hacer parte de la comunidad educativa o de la sociedad. Entonces, lo vamos a comprometer, a mí también me va a tocar estudiar, y de eso se trata, por eso estoy en la academia, para que hablemos de esa inclusión, cómo hacemos para identificar a esos chicos, porque nos interesan los estudiantes, la razón de ser de la universidad, y nosotros somos parte integrante de esto, de hablar con esos, de identificar a esos chicos, cómo hacemos, decir, cómo se manifiestan esos traumas en los chicos, producto del conflicto armado, y qué debemos hacer desde la administración, del Estado, de la universidad, para que se dé con ellos esta inclusión. Y aquí no vamos a hablar sino de inclusión. Bueno, se nos acabó el tiempo. Feliz fin de semana a todos.